para viajar lejos. Palabras, historias y mundos por descubrir. Columna de literatura con María García Marichal. Continuamos en punto de partida aquí por la 1210 AM Radio Libertador. El saludo para toda la audiencia en este nuevo martes para disfrutar de la columna de literatura con María García Marichal. ¿Cómo estás, María? Muy bien, Carlos. Feliz de estar aquí. Buenos días, audiencia. Un placer estar en la Radio Libertador. Bueno, el gusto es nuestro tenerte aquí con nosotros como todos los martes. Ya hace un buen tiempo, ya casi 6 años. Unos cuantos años. Unos cuantos años, ¿eh? Unos cuantos años de alegría. Bueno, para aquellos que quieren dejarnos sus comentarios, fe de rata que tengamos, por supuesto. Bueno, acá podemos tener algunos fe de rata, porque hoy vamos a estar hablando de autores 33inos. Y ahí está. Ustedes no olviden todos, amigos de la audiencia, que cuando haya que corregir, cuando haya que aportar, nosotros estamos abiertos a eso porque es como aprendemos. Por supuesto. La radio es el medio más maravilloso que pueda existir para interactuar, no solo para escuchar, para interactuar. Y la radio nos permite también aprender. Y aprendemos todos, porque aprendemos de todos, de todos. Y escúchame, de 33. Por supuesto. Yo que soy canaria, imagínense ustedes lo que puedo aprender de los 33inos. Bueno, pueden mandarnos sus mensajes, ya les dije, a través de los comentarios de YouTube, sino al 091 99 12 10. Más 598 si estás fuera del país, si estás en Brasil. La gente que nos escucha del otro lado de frontera, nos puede también mandar un mensajito si quieren. Pues entramos bastante adentro de Río Grande do Sur, ¿no? Así que le mandamos un saludo a toda la gente que nos escucha del otro lado de la frontera. Así que nos pueden mandar sus mensajes, o si no, aquellos que nos escuchan a través del www.ellibertador.com.uy. Bueno, contame, María, ¿ya hice todos los anuncios? Ahí está, ahora me toca a mí. Sí. Bueno, queridísima gente, hoy vamos a irnos a 33 y vamos a hablar de dos poetas 33inos, pero vamos a comenzar por el más reciente, a quien tuve el placer de conocer muy brevemente, pude saludarlo nada más, hace muchos años, Eustaquio Sosa. Mirá. Y luego vamos a ir más atrás en el tiempo y vamos a hablar de un gran baluarte de lo que es la poesía gauchesca y del terruño nacional, que es Pedro Leandro Ipuche. Entonces, vamos a empezar por Eustaquio Sosa. Dale. Y después, al final del programa, vamos a tener que pasar una canción. ¿Te puedo pedir cuál? Por supuesto, claro. Para mí, la que me hace emocionar, Carreta, por Eustaquio Sosa. No sé a ustedes, amigos, oyentes, qué les parece, pero Carreta es una delicia de descripción hecha por este grande que fue Eustaquio Sosa. Bueno. Eustaquio Sosa Aquino nació en Puerto La Charqueada. La Charqueada. ¿Qué te parece? Sí. Enrique Martínez. Pero a mí me encanta llamarlo La Charqueada. Me parece un nombre. La conocemos por La Charqueada. Un nombre poético. Sí, un saludo sí. para la gente que nos escucha en Charqueada. Muchos abrazos para ustedes, gente de La Charqueada. Hermosísimo lugar. Bueno, 33 es todo bello, pero La Charqueada es especialmente hermoso. Nació el 2 de mayo de 1939. Era el mayor de 4 hermanos, hijos de Eustaquio Sosa, que era juez de paz, era poeta y era considerado y llamado poeta. Le llamaban directamente poeta y músico. Y su madre se llamaba Antonia Aquino. Escribió desde chiquitito y era un apasionado de la literatura y de la guitarra. Leía todo lo que cayera en sus manos. Eso lo decía gente que yo conocí, que había conocido a Eustaquio en 33. Por eso se destacó como investigador de la música vernácula, de nuestra música popular. Se destacó en la investigación de la música, en la investigación de la historia nacional y de la historia de 33, y en la literatura en general, en la literatura nacional. O sea, era un ávido estudioso, nuestro querido Eustaquio Sosa. Claro, a partir de esto, escribió una gran cantidad de poemas y de canciones. Un ávido lector suele terminar escribiendo. Sí. Es algo casi natural, te diría yo, que es un resultado prácticamente lógico. Entonces empezó a escribir poesía y escribía canciones. Además, tocaba maravillosamente la guitarra. Escribió además novelas, Los pentagramas del amor y La curandera. Por cualquier eventualidad, corríjanme si Los pentagramas del amor no es novela, si son cuentos,
porque yo busqué los libros de Eustaquio, pero no hay muchos en Plaza. Habría que reflotar la obra literaria de Eustaquio Sosa. Sus poemas y canciones han sido y son interpretados por artistas uruguayos y de la región, porque Eustaquio Sosa tuvo un fuerte impacto en todo el cono suramericano. Santiago Chalar, Los Caminantes, Los Orilleros. Un abrazo grande, José Luis, Freddy, de mi tierra natal, de Los Cerrillos. Carlos María Fossati, Alfredo Citarrosa y tantos otros dentro de los nuestros y también en la región que han cantado poemas de Eustaquio. Los han ya musicalizados por Eustaquio mismo o los han musicalizado. Hizo teatro también. Le gustaba el teatro con los directores Alejandro Rado en 33 y en Montevideo hizo teatro con Alberto Restucha y Luis Cerminara o Cerminara. Sí. Así que estamos hablando de un hombre que le encantaba todo lo que era también la parte de escenario. Sí, ¿no? Restucha un prócer del teatro. Sí, un prócer del teatro. Imagínate que con él estudió nuestro querido Eustaquio Sosa. Así que hablamos de un hombre de escenario. Tenía escenario. Yo cuando lo vi, que pude saludarlo, ya con su luenga, barba blanca, estoy hablando de hace muchos años, hace, 28, 29 años que lo conocí, lo vi muy poquito, pero, digamos, colmaba el escenario con su presencia. Eso es tener también mucha formación en dramaturgia, ¿no? Claro. Eso es tener formación teatral. Llegó a Montevideo en 1953, pero estuvo estudiando durante varios años en el Seminario Menor de Florida, Monseñor Jacinto Vera. Claro, estar en el seminario le permitió estudiar lenguas muertas. Sí. Estudió latín, estudió griego, estudió castellano antiguo. En el programa pasado estuvimos leyendo a Garcilaso de la Vega. Claro, exactamente. Que para nosotros parece como extraño, pero que es estupendo indagar en los orígenes, porque cómo es de rápido en su variación el idioma, ¿no? Bueno, y estudió también, leyó a Cicerón, a Aristóteles y a Virgilio. Es decir, pudo leer en latín autores de la antigüedad y del clasicismo. Entonces, era un hombre sumamente docto, era un hombre muy preparado, Eustaquio Sosa. Tenía una fuerte formación académica y principalmente relacionada con la lengua materna. O sea, él era un profundo cuidador, digamos, alguien que preservó y que cultivó la lengua materna con enorme amor. Comentaba que su vida en el seminario fue feliz porque aprendía mucho y porque el rector y el prefecto del seminario lo llamaban poeta, como a su padre. Mirá. Entonces, como él recordaba a su padre y que a su padre le llamaban poeta directamente cuando lo mencionaban, le encantaba eso. Las investigaciones que realizó con Óscar Prieto sobre el canto criollo y la guitarra lo transformaron en un valioso exponente para los nuevos estudiosos. Dio charlas, dio conferencias, escribió artículos en distintos ámbitos académicos. Los libros de poesía de Eustaquio, Más allá de los grillos y Puerto Charqueada y otros pájaros, recibieron un reconocimiento no solo en Uruguay, sino también en Argentina, en Paraguay. Muchos chilenos los conocen porque cuando yo estuve en Chile, Eustaquio Sosa era reconocido allá. Inolvidables canciones de Eustaquio, Lejos de 33. ¿Quién no ha cantado Lejos de 33? Así no sea 33ino. Del Cardal, El Guitarrero, que es un poema realmente profundo y dramático, diría yo. Yerra. ¿Puedo leer El Guitarrero? Claro. El Guitarrero de Eustaquio Sosa. Ustedes recordarán su voz y recordarán a tantos otros intérpretes que hacen esta canción. La esquina vieja, la voz me deja del guitarrero, y en el sendero la voz que llega conmigo juega. Pobre de ropa, toma su copa de humilde caña, con ella engaña al duro frío o al calorío duro de enero el guitarrero. Con su guitarra al pueblo amarra, canta su copla, viento que sopla, lo lleva en ancas por las barrancas, por los caminos, al peregrino.
canta su canto, muestra el quebranto de la miseria. La cara seria sucumbe al clima que se le encima por el madero, el guitarrero. La madrugada ya desvelada le da su acento y el blanco viento se lleva alzada la voz cascada. Si alguna estrella cae en su huella como el rocío, suelta el navío de sus canciones por los rincones del pueblo entero, el guitarrero. Los rostros pobres, llantos salobres, boliche y caña, la pena extraña, dolor con dueño, humilde sueño, junta el madero del guitarrero. Es un paisaje natural y un paisaje humano tan profundamente dicho, con tanta musicalidad. A mí me encanta la palabra calorío. Es una palabra que él inventa, un neologismo del mismo Eustaquio Sosa. Y si no es así, alguien me lo va a corregir. Sí, me hizo acordar al guitarrero, ¿no? Claro. Cuando lo escuchabas Claro, mi papá, que era guitarrista, realmente era profesor de guitarra y que cantó y tocó la guitarra pero de una forma muy bohemia, me llega a mí, con los versos de Eustaquio Sosa, me llega mucho la imagen de mi padre con otra impronta, pero es muy parecido a este guitarrero. Mi papá era muy parecido a este. Es un poema como con doble sentido, porque a mí me hace acordar mucho también al animal, ¿no? Al guitarrero, al insecto, ¿no? Qué interesante lo que me estás diciendo. Por los paisajes que describe, ¿no? Qué interesante lo que me estás diciendo. Yo no sé, por lo menos me atrajo Sí, eso. sí, puede ser una imagen. Qué interesante. Vos sabés que el otro día encontré, hacía mucho que no encontraba guitarreros, desde el año pasado. Encontré uno en una árbol de jade que tengo en una maceta en mi jardín. Y bueno, lo que hacíamos de que éramos chiquitos, Claro, ¿no? Encerrarlo sin apretarlo y que él te zumbe. Fíjate qué interesante. Puede ser una metáfora del insecto, ¿eh? Sí, porque los paisajes que va describiendo, los barrancos, donde podría estar. Incluso hasta el ensamble. Preciosísimo lo que me acabas de decir. Me encanta, Carlos, me gustó muchísimo. Lo voy a releer muchas veces porque me encantó. Vamos más atrás en el tiempo, porque vamos a hablar de... Otro poeta. Exactamente, un poeta muy anterior. Sí. Pedro Leandro Ipuche. Nosotros ya hemos tratado 33 hinos de fuste, ¿no? Sí, de ley. Serafín J. García. Sí, es verdad, sí, por favor. Rubén Lena, Eustaquio Sosa. Hay muchos, porque 33 es una tierra, digamos, de cantores, de poetas, de narradores, de artistas encumbrados y que además tienen la capacidad o digamos el don de llegar profundamente al sentimiento, a la emoción del uruguayo. 33 tiene además unos paisajes maravillosos desde el punto de vista geográfico y un paisaje humano muy cálido en cada uno de sus rincones. Vamos a hablar entonces de Pedro Leandro Ipuche, que nació el 13 de marzo de 1889, estamos hablando ya del final del siglo XIX, y falleció en Montevideo el 17 de febrero de 1976. Yo recuerdo, era una adolescente cuando murió Pedro Leandro Ipuche. Pedro Leandro Ipuche es considerado con Fernán Silva Valdés el creador del nativismo. ¿Se acuerdan ustedes, o si no buscan el programa en el que hablamos del gauchismo y el nativismo? Cómo hubo un pasaje de lo que es la literatura gauchesca a la literatura nativista con Serafín J. García principalmente y con Pedro Leandro Ipuche también. Es decir, se pasa del lenguaje incluso del gaucho al lenguaje más del campesino. Claro. Del que es ganadero, agricultor, del que vive en el pueblo, del que vive en una población. Hay un cambio lingüístico. En el tiempo, un lenguaje temporal, porque hubo una evolución, el gaucho desapareció, no desapareció porque se haya esfumado, sino que desapareció porque se tuvo que adaptar al alambrado de los campos, a trabajar en la estancia, a ser sedentario. Entonces hay un cambio. ¿Por qué? Porque su lenguaje va a cambiar, se va a tener que adaptar al lenguaje de los peones de estancia, al lenguaje de los agricultores. Bueno, entonces acá tenemos a Pedro Leandro Ipuche como
con Serafín J. García como uno de los pilares del lenguaje nativista, del verso y de la prosa. Pedro Leandro Ipuche era hijo de Juan Ipuche y su mamá se llamaba Beatriz. No sé cuál era su apellido. Nuestros oyentes me pueden ayudar en eso. Después de terminar el bachillerato, que estudió toda la parte establecida en 33, se radicó en Montevideo. Estudió filosofía y humanidades en el seminario conciliar. Había muchos estudiantes seminaristas, ¿no? Porque a veces quienes querían estudiar más, por ejemplo, quienes querían hacer estudios profundos, filosóficos o de lenguas muertas, iban al seminario que era donde se estudiaba. Claro. Y entonces se instalaban allí y hacían el estudio de seminaristas. Pero en el seminario se sumergió en la poesía y era tan inteligente que estudió inglés, italiano, francés, griego, latín y guaraní. Pedro Leandro Ipuche fue un estudioso del guaraní. Miramos. No nos olvidemos del grandioso Paraguay, que lo tiene como segunda lengua oficial, ¿no? Su forma poética es vanguardista, por supuesto. Estamos hablando de las primeras vanguardias del siglo XX, ¿no? Y buscó e investigó muchísimo sobre el repertorio tradicional de 33 y de Uruguay. Algunas de sus obras, tiene muchísimas, Alas Nuevas, Tierra Honda, Isla Patrulla, que es preciosa. Yo se las recomiendo, Isla Patrulla de Pedro Leandro Ipuche. Cuentos del Fantasma, La Quebrada de los Cuervos. Qué lindo lugar. Dilusiones, La Defensa de Paysandú, que tiene que ver mucho con Leandro Gómez y con aquella la República de Paysandú y la defensa, ¿no? de la ciudad hasta la muerte del caudillo. Hombres y Nombres, Fantasmas Tenaces, entre otros. Pedro Leandro Ipuche fue un gran escritor, pero además de eso fue un gran investigador, un gran estudioso de nuestro nativismo, de nuestra forma identitaria. Y eso lo hace grandioso. Por esa razón nosotros lo estudiábamos en el liceo también. Claro, sí. Hoy en día está poco conocido. Es un poco lo que nos decía nuestro amigo de la columna sin nombre, Carlos Santo Cuevas, que hablaba justamente de que muchas veces desconocemos a grandes baluartes de nuestra literatura y de nuestro cancionero y de la búsqueda de nuestra identidad. Voy a leer un par de poemas de Tierra Honda. Este se llama Tierra Honda, justamente. Vean la diferencia entre la poesía nativista y la poesía gauchesca, ¿no? Y yo que he visto el río, no puedo ver el lago. Yo que he estado en la selva, me río del jardín. Enlacé toros chúcaros en la luz de mi pago y me crié con carne, con leche y macachín. Ya veis que soy un gaucho. Conozco la aspereza de la sierra más dura y larga y primitiva. He sentido mi cuerpo gozoso en la fiereza. No siento la mecánica. Un potro es la energía caliente de la vida y un auto es un cacharro. Me entusiasman los pájaros alborotando el día y los 4 caballos que sacuden un carro. Son los sagrados vínculos de mi emoción sencillos. Los árboles, las aguas, el sol, el horizonte y las estrellas fieles de cósmicos anillos y el animal y el pájaro de la tierra y el monte. La amistad de los hombres es una herida hermosa, inevitable y húmeda. Lo saben mis amigos. Por ellos la frescura del corazón retosa, y en las horas del cáliz sé la ley de los trigos. En la naturaleza me encuentro llanamente. Late en la ramazón de mi cuerpo violento su fuerza oculta y viva que se achica en mi frente y grita en la palabra de mi estremecimiento. Pude haberme afinado hasta hacerme una onda, traslúcida y volátil, pero no puede ser. El oleaje es flotante y la raíz es honda, y de la hondura fresca me gusta florecer. Pero qué delicado es todo lo maduro. De la entraña se alza la palabra más fuerte, la emanación lozana del fondo más oscuro. Sale a la luz para vencer la muerte. Hay artistas que ajustan las gemas afinadas a los nervios vencidos en las
en una engarzadura. Pero el poeta engasta sus gemas invioladas en los anillos íntimos de la sangre más pura. No se puede jugar con la naturaleza ni con el Santo Espíritu que la sien ilumina. Adentro está la vida y toda fortaleza y la armonía ciega de la estrofa divina. Si me afino me pierdo. El vigor de mi verso está en la más profunda grieta de mi interior. Esta grieta es la herida que me une al universo por un anhelo erguido y un místico temblor. Fíjate, Carlos, la profundidad de un gaucho, la finura del lenguaje. Bueno, sí. Del gaucho Pedro Leandro Ipuche, la profundidad de las imágenes. Él dice, fíjate lo que dice, un potro es la energía caliente de la vida y un auto es un cacharro. Allí estamos hablando de lo que siente el poeta con la tierra, y esto a mí hay conocer las dos caras, ¿no? Exactamente, ahí está. Conoció comparación. claro, por supuesto, 33ino en Montevideo. Fíjate, no se puede jugar con la naturaleza ni con el Santo Espíritu que la sien ilumina. Era un cuidadoso de la naturaleza. Y con el Santo Espíritu que la sien ilumina, tómenlo como gusten, como la inspiración, como Dios, como algo que está más allá de nosotros. Por supuesto. Adentro está la vida y toda fortaleza y la armonía ciega de la estrofa divina. Esto es maravilloso. Es un poeta de una finura impresionante. No me puedo quedar sin leer El cielo líquido. Y bueno, ¿Me das? por supuesto. ¿Un tiempito? Sí, tenemos tiempo, Por favor. tenemos tiempo. El cielo líquido. El sol ha vuelto el cielo esta mañana tan líquido y corrido que mis ojos se tejen en las aguas celestes. No es el agua que salta o resalta, es el agua fluida, visible y escondida como presencia de esencia. En el otoño he visto un cielo tan marino sobre mí, que aquello era el abismo vertido sobre el día, el abismo asomado que marea de arriba, donde se pierde el ojo de anegarse y beber. Late en la ramazón de mi cuerpo violento su fuerza oculta y viva que se achica en mi frente y grita en la palabra de mi estremecimiento. ¿Viste cómo de nuevo repite, no? Yo quiero aclarar que acá, voy a dejarlo acá el poema, pero quiero resaltar esta estrofa, fíjate. En el otoño he visto un cielo tan marino sobre mí que aquello era el abismo vertido sobre el día, el abismo asomado que marea de arriba, donde se pierde el ojo de anegarse y beber. El abismo que marea de arriba, el vértigo de mirar hacia arriba, no todos lo sienten. No todos sienten el vértigo de mirar hacia arriba. Por eso habla del cielo líquido y de que lo marea mirar hacia arriba. El poema es un poco más largo, tiene una estrofa más. El libro se llama Tierra Honda. Es una serie de poemas. Algunos incluso están, creo que, rearmados porque había, digamos, una temática que él repetía en algunos de sus poemas. Búsquenlo, y si tienen algo más para informarme, yo aquí lo espero. Pedro Leandro Ipuche. Y vamos a terminar este programa con Eustaquio Sosa. Por supuesto. Bueno, gracias María por traernos esta columna. Y bueno, nos reencontraremos en la próxima. ¿Qué tema nos vamos a despedir entonces? Escrito por el maravilloso Eustaquio Sosa, interpretado por él, pero además con una sensibilidad que los va a hacer sentir, como les digo, las diferentes rocas de las formaciones tan antiguas de las serranías de 33. Bueno, vamos a escucharlo y hasta la próxima. Hasta la próxima, audiencia. Esta canción se llama El Guitarrero. La esquina vieja, la voz me deja del guitarrero, y en el sendero la voz que llega conmigo juega. Pobre de ropa, toma su copa de humilde caña, con ella engaña al duro frío o al calorío duro de enero. El guitarrero.
con su guitarra al pueblo amarra, canta su copla, viento que sopla lo lleva en ancas, por las barrancas, por los caminos. Al peregrino canta su canto, muestra el quebranto de la miseria. La cara seria sucumbe al clima que se le encima por el madero. El guitarrero la madrugada ya desvelada le da su acento y el blanco viento se lleva alzada la voz cascada. Si alguna estrella cae en su huella como el rocío, suelta el navío de sus canciones por los rincones del pueblo entero. El guitarrero, los rostros pobres, llantos salobres, boliche y caña, la pena extraña, dolor con dueño, humilde sueño junta el madero. Del guitarrero. Desde Vergara y para todo el mundo. Una radio con propósito. Una radio con visión. Una radio para todos. El Libertador, 1210 AM.